Buenos días a todos. É uma grande alegria poder apresentar a vocês alguns avanços realizados na temática de los sistemas silvopastoriles desarrollados em los últimos años, sobre todo depois da realização do primeiro seminário em sistemas silvopastoriles em el ano de 2017. Primeiramente, é importante, como essa é a primeira charla del dia, é importante destacar que são os sistemas silvopastoriles. Os sistemas silvopastoriles não são deixar mis animales, las vacas, sueltas em florestas, e nem tampouco é ter um árbol solitário que brinde sombra a los animales em uma pastura. Que são os sistemas silvopastoriles então? Os sistemas silvopastoriles representam uma oportunidade de agregação de valor a nossos sistemas produtivos e consistem em la integração equilibrada e intencional de los tres principales componentes bióticos que componen esos sistemas, que son el árbol, el pasto y el animal. Y esa integración entre esos componentes debe ser equilibrada desde su planificación hasta la cosecha del producto forestal, de manera que las probabilidades de supresión de un componente sobre el otro sean deliberadamente reducidas. Y cuando ese equilibrio es establecido entre esos distintos componentes, esos sistemas me permiten mejorar el bienestar animal por medio del confort térmico, eso tanto en verano, debido a una mejora del microclima que favorece a que los animales tengan un mejor confort por el efecto de sombra, por el efecto de abrigo en el caso de invierno, sobre todo para los animales más jóvenes. Y si ese confort térmico está asociado a una adecuada producción de forraje, esos sistemas me permiten un mejor consumo de forraje. Y el consumo es la variable principal que está relacionada a una producción animal. Y todo ese microclima favorece también la salud reproductiva de los rumiantes, y la salud reproductiva es fundamental para los sistemas criadores. Además, esos sistemas, cuando bien planificados, me permiten tener dos escalas económicas en el mismo espacio: una escala de corto plazo, que es debido a la venta del producto animal, y una escala de mediano y largo plazo, que es debido a la venta del producto forestal. Eso me permite una renta adicional en el mismo sistema productivo y también la disminución del riesgo económico. También tiene importancia ambiental, debido a una mejor utilización de los recursos naturales, recursos como radiación, recurso agua, recurso tierra, que es muy valorizada. Eso, y también los sistemas silvopastoriles han sido descritos como que favorecen un mejor balance de carbono para los sistemas, que aumentan la captura de carbono al insertar el componente arbóreo en pasturas. Y también mejoran el ciclo de nutrientes. Ese es un tema muy importante para la sustentabilidad de los sistemas de producción. Al ciclar mejor los nutrientes en el sistema, es permitido una menor demanda de insumos externos y mi sistema va quedando cada vez más sustentable. Sin embargo, los sistemas silvopastoriles representan niveles crecientes de complejidad. Algunos conceptos que un productor necesita dominar, tener a mano para manejar ese tipo de sistema. Primeramente, el productor necesita producir pasto y saber producir pasto. Y esto tiene que dominar cuestiones como las cuestiones edafoclimáticas de la región, si la especie forrajera que está cultivando, para el caso de especies cultivadas, es adaptar esa especie forrajera a la región, si el suelo precisa de corrección o fertilización. Y después, en el sistema, él tiene que saber manejar el componente animal. ¿Qué categoría yo estoy utilizando para cada especie, para las especies forrajeras, para los potreros? Saber manejar la intensidad y frecuencia de pastoreo, y saber si esos animales precisan de suplementación o no, hacer diferimientos de pasturas, por ejemplo. Y después yo agrego un nivel de complejidad más, que es el árbol. Y acá las interacciones pasan a cambiar, y si el productor no es capaz de manejar esos sistemas sin la presencia del componente arbóreo, debería haber una capacitación anterior antes de adoptar ese tipo de sistemas, para que los productores tengan chances de suceso.
Para eso, entonces, en sistemas silvopastoriles precisamos de mano de obra calificada, asistencia técnica capaz de manejar esos sistemas y planificar bien, especies forrajeras adaptadas a la sombra. ¿Qué especies tenemos hoy que nosotros podemos decir seguramente que son adaptadas a la sombra? Planeamiento del sistema desde el inicio hasta la cosecha del producto forestal y también ajuste de intensidad de pastoreo, que debido a una modificación de la tasa de crecimiento del pasto, preciso tener manejos adaptativos para conservar el recurso forrajero. Una representación de algunos modelos de sistemas dichos silvopastoriles adoptados en Uruguay. Un modelo clásico son las empresas forestales que utilizan plantaciones de alta densidad, y la ganadería es utilizada como un subproducto de la forestación, que es utilizada sobre todo para prevención de incendios. Hay otra modalidad que son los productores ganaderos, que utilizan algunos montes de abrigo y sombra para los animales, y en este caso al revés, la forestación es un subproducto de la ganadería. Y existen también los sistemas dichos en que los productores son silvopastoriles conocidos como verdaderos, en que eso sí exploran económicamente tanto la parte animal como la parte de la venta de la madera del producto forestal. Y esos productores, que son muy limitados los ejemplos en el país, tienen un número creciente en los últimos años y están convencidos de la sinergia entre sus componentes y de los beneficios que la integración puede traer para el sistema. Nosotros hemos publicado una revisión después de la realización del primer seminario. En el año 2018 salió esa publicación en que buscamos determinar las oportunidades y desafíos para la adopción de sistemas silvopastoriles en Uruguay. Y detectamos en esa oportunidad la falta de coeficientes técnicos que permitan predecir la productividad y estabilidad de esos sistemas. También la falta de conocimiento por parte de los productores acerca del funcionamiento de ese sistema. Y también la ausencia de predios demostrativos. Y en esa oportunidad también detectamos que la información generada proviene fundamentalmente de situaciones que no fueron explícitamente planeadas para explotar la sinergia entre los distintos componentes. En esta publicación generamos esa figura que demuestra un poco de las interacciones que ocurren en sistemas silvopastoriles. El microclima generado bajo los árboles permite una menor variación de temperatura y humedad del aire, y también una menor radiación solar incidente en el sotobosque. Y eso puede tener efectos positivos y negativos para el sistema. Los positivos son el favorecimiento del bienestar y producción animal, una mejor calidad de forraje, acá sobre todo se tratando de proteína cruda, que es aumentada en especies forrajeras que crecen en el sotobosque. Y como efecto negativo de la menor radiación solar incidente en el sotobosque, se da por la producción de forraje que se ve disminuida, y eso puede afectar negativamente la producción animal. Destaco algunos trabajos que fueron realizados en la temática desde la publicación de esta revisión, trabajos de Munca, buscando entender esa variación microclimática que ocurre en sistemas silvopastoriles, trabajos de Boscani, Busoni, Bueno, del Giorgio, Hernández, con la parte de los efectos del microclima modificado sobre las pasturas, la producción de forraje y también la calidad, y la parte de bienestar, Huerta, Santa Cruz y Federico, que estudiaron los efectos de las variaciones microclimáticas sobre el bienestar y también la producción animal. Hablando un poco de los trabajos que están siendo desarrollados en el país con relación al componente forrajero, destaco el proyecto de investigación Tecnologías para el desarrollo de sistemas silvopastoriles en Uruguay, evaluación de forrajeras en condición de sotobosque. Ese es un trabajo que está siendo desarrollado en dos unidades experimentales, que son en el departamento de Cerro Largo y en el departamento de Florida, y busca estudiar los efectos de las modificaciones microclimáticas impuestas por el componente arbóreo en distintas densidades, orientaciones y especies forestales sobre el microclima y sobre el desarrollo de especies forrajeras en esas condiciones.
Ese proyecto sí, es conformado por ese equipo de trabajo, por esas instituciones que constituye el Polo Agroforestal, Facultad de Agronomía, Centro Universitario de Tacuarembó y también la empresa Lumin. Esos son los investigadores involucrados en el proyecto, técnicos de apoyo y también consultores que nos están apoyando con 3 tesis de maestría y con 4 tesis de grado que están siendo desarrolladas hasta el momento. Y el proyecto cuenta con el apoyo del grupo CREA La Gran 7, la Liga de Trabajo de Fraile Muerto y la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo. Entonces, el objetivo de ese proyecto es evaluar cómo esos distintos diseños, orientaciones arbóreas afectan el microclima. Entonces queremos hacer una detallada caracterización microclimática, ubicando sensores fijos en distintas posiciones respecto al centro del callejón hacia la línea de los árboles. En estas condiciones estamos evaluando. Ese proyecto empezó en marzo de este año y va a seguir con evaluación por 2 años por lo menos. Estamos evaluando la radiación fotosintéticamente activa, que es el principal recurso para el crecimiento de los forrajes, que se ve limitado en sistemas silvopastoriles, por eso es importante su caracterización. La temperatura, humedad del aire, temperatura, humedad del suelo también es muy importante, y la calidad de la luz que llega al sotobosque, que es determinante para el crecimiento del forraje. Y a partir de esa caracterización inicial del microclima, buscamos estudiar cómo ese microclima afecta el desempeño de distintas especies forrajeras. Estamos estudiando especies invernales y estivales. Dentro de las invernales estamos estudiando Festuca aeruginosa, Dactylus glomerata, Bromus auleticus y Orculus lanatus, que son especies que ya fueron descritas en otros trabajos como tolerantes a la sombra, y nos gustaría saber exactamente en las condiciones del país cómo es su productividad y cómo el microclima afecta su crecimiento. Y también como especies estivales, Paspalum dilatatum y Lotus pedunculatus. Para cada una de esas especies estamos evaluando la productividad y calidad de forraje, y esa es la variable principal de salida de interés para el productor. Pero nos gustaría también entender cómo se dan los procesos que permiten mejor productividad y calidad. Y por eso estamos haciendo estudios detallados en el funcionamiento de la planta, por medio de estudios de morfogénesis y dinámica de macochos, y en la parte fisiológica, particularmente la tasa fotosintética que tiene cada planta con este microclima modificado, y también el potencial hídrico de cada especie forrajera. Entonces haremos una caracterización microclimática que estamos haciendo, también el desempeño productivo y eso afecta el desempeño productivo de distintas especies forrajeras, y eso me permitirá establecer límites críticos de sombreados que podrían comprometer la sustentabilidad de los sistemas integrados. Y a partir de eso generaremos un modelo de predicción espacio-temporal de la producción forrajera en esos sistemas. Modelos de simulación ya existen en Uruguay. Destaco acá el trabajo de tesis de maestría de Fabián Varela, que creo que por medio de su equipo en el proyecto INEA FPTA 300 crearon un modelo de simulación que es el simulador forestal ganadero, que permite por ahora para los departamentos Florida, Maldonado y Rocha simular la proyección forestal, la oferta forrajera, el consumo de forraje y también los resultados económicos. Tenemos que cada vez más buscar ese tipo de modelos para facilitar la vida del productor y de los técnicos para planificar los sistemas. Y es importante también que ese tipo de modelo de simulación esté abierto para inserción de nuevas especies forrajeras y para los sistemas silvopastoriles de otras regiones del país. Hablando un poco del componente animal, destacamos que el estrés calórico es una temática subestimada en el país. Es una problemática subestimada debido sobre todo a la limitada disponibilidad de información que cuantifique la magnitud de impacto en el sistema. Debido a eso, las medidas para atenuación del estrés calórico son poco adoptadas, y sabemos que el estrés calórico impacta o puede impactar negativamente en la eficiencia productiva y también reproductiva, y eso puede ocasionar un retraso en la concepción y también impactar en bajos índices de preñez.
Esos aspectos fueron diagnosticados en esos estudios, en que en el eje de las X tenemos el periodo de Entore, que va de diciembre hasta febrero, y en el eje de la Y de este primer gráfico tenemos el índice de temperatura y humedad. El índice de temperatura y humedad es un índice que fue creado para relacionar las condiciones ambientales con el estrés calórico de los animales, y es el principal índice utilizado para detectar la influencia del ambiente sobre el estrés calórico de bovinos. Entonces, ese índice establece que a partir de 79 es una situación de peligro para los animales. Y vemos que en el periodo de diciembre, enero, hubo una ola de calor intensa que perduró por 5 días, en que el valor de ITH fue superior a 79. Y ese periodo de ola de calor coincidió con esa gráfica de arriba, que también tiene el mismo eje de las X que el periodo, y la preñez se vio afectada. Entonces, durante ese periodo de ola de calor, ninguna vaca concebió, independiente del tratamiento que estuvieron sometidas. Entonces, vemos que la influencia del estrés calórico es muy marcada sobre la preñez de los animales, y eso ocasionó un retraso en la preñez de esos animales, y sabemos que adelantar la preñez es muy importante tanto para lograr mejores índices de preñez final y también para que las vacas tengan una mejor longevidad en el rodeo, y también para destetar terneros cada vez más pesados. Y buscamos entender un poco más a fondo por qué eso ocurrió, y pusimos termómetros en las vacas, y detectamos que la temperatura vaginal de esas vacas se ve modificada cuando los valores de ITH son superiores a 73. Entonces, las vacas cruzas Hereford y Angus son capaces de mantener su temperatura corporal estable. Acá tenemos ITH, acá temperatura vaginal de las vacas. Entonces, hasta valores de ITH de 73, la temperatura corporal de esas vacas se mantiene relativamente estable. Después de ese punto, hay un incremento lineal en la temperatura vaginal de las vacas. Y también detectamos que hay una diferencia marcada entre grupos genéticos. Vemos en esta gráfica de la derecha que las vacas con cruza bosmara, que es una raza de origen africana, son poco sensibles al incremento de ITH, al paso que las vacas con sangre Hereford y Angus, que son el principal grupo genético utilizado en Uruguay, son muy sensibles a ese incremento de ITH. Eso quiere decir, no queremos decir con eso que debemos utilizar vacas cruza bosmara en todos los animales de Uruguay, y sí solamente detectar que 80% del rodeo de Uruguay es muy sensible a las variaciones del clima y del índice de temperatura y humedad, y que para eso nosotros necesitamos de medidas de mitigación tales como los sistemas silvopastoriles, para atenuar esa carga calórica que llega a los animales y así lograr mejores índices productivos y reproductivos. Como consideraciones finales, destacamos acá algunos trabajos. Seguramente no destacamos todo lo que fue hecho en ese periodo en Uruguay, pero después de 2 años de realizar el primer seminario en sistemas silvopastoriles, ha habido importantes avances en la generación de conocimiento para viabilizar la adopción del mismo. Se están generando los coeficientes técnicos claves para la elaboración de paquetes tecnológicos necesarios para el éxito de la actividad, y existen plataformas experimentales, y también hay otras en fase de establecimiento, de desarrollo, para estudiar las interacciones de distintos componentes que sirvan como predios demostrativos para los productores. Muchas gracias. A continuación, abrimos un espacio para 2 preguntas que quisiera formular a los asistentes. Les recordamos o les pedimos que se presenten diciendo nombre, ocupación o institución a la que pertenecen. Por allí. Al final de la mañana
Las preguntas que no puedan ser evacuadas ahora se contestarán, se responderán en otro espacio. Así que les agradecemos, anoten y se las entreguen a Valentina, por favor. Adelante. Buen día, mi nombre es Mariana Buscana y soy de Facultad de Agronomía. Muchas gracias por la presentación, Jean. Una consulta, de ese proyecto que tú presentaste que arrancó en marzo, ¿cuáles son las características del componente forestal? O sea, marco de plantación, especie. Tenemos acá en Cerro Largo tenemos una plantación que es un híbrido, que es Grandis con Camaldulensis, y en esa situación tenemos distintos arreglos forestales, o sea, están dispuestos en la orientación norte-sur y también en la posición este-oeste. Entonces, primeramente tenemos una situación control, donde estamos evaluando el desempeño de especies forajeras a pleno sol para saber cómo crece en aquel tipo de suelo. Después tenemos en norte-sur dos distancias entre árboles, una de 20 metros y una de 7 metros, con esa especie forestal. Y también tenemos en este-oeste, 20 metros y también 7 metros. 20 metros, o sea, una fila simple, sí, 20 metros y una fila simple 7 exactamente. metros. ¿Y la edad de esos recién fueron instalados? No, esos montes son montes que ya tienen 11 años de edad. Ah, está. ¿Y tienen algún, digamos, alguna característica, algún manejo de poda, algún raleo? ¿Sí? Y no, sí, Valentina capaz puede colaborar un poco mejor. Una poda sola, está. Una poda sola, perfecto. Está. Un poco para entender las características del sistema. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, agradecemos a Jean y en nombre del Polo entregamos un obsequio. Muchas gracias Por su participación.